dar inicio a nuestro estudio de este día. Lo hemos titulado La importancia del templo. Y vamos a estar leyendo en el primer libro de Reyes, capítulo 6, del verso 11 hasta el verso 13. Primero Reyes, capítulo 6, del verso 11 al verso 13. Dice, hermanos, y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Pueden sentarse, hermanos. La importancia del templo. Durante siglos, el pueblo de Israel había acariciado la idea de construir un templo para Jehová. Eran varias las motivaciones que el pueblo tenía para llevar a cabo esta construcción, para construir aquel templo grande y maravilloso. En primer lugar, querían que el templo fuera un símbolo de que Israel ya no era una nación errante. Querían que el templo le dijera al mundo, Israel ya no anda vagando por el desierto. Israel ya tiene su tierra. Israel ya es una nación. Israel ya tiene a su Dios. Solo le falta el templo. De manera que para ellos, hermanos, construir el templo era sumamente importante. Querían también que el templo significara para el pueblo de Israel mismo dejar en el olvido aquellos años terribles que habían vagado por el desierto. Aquellos años en que aquel tabernáculo, aquella tienda desarmable, había sido la casa del Señor donde ellos adoraban a su Dios. Ahora, finalmente, Israel tiene a su Dios, tiene su tierra, tiene hasta su propio rey. Por lo tanto, le está faltando todavía el templo. Dios le había negado este privilegio a David. No sabemos con certeza cuáles fueron las causas. Pero ahora Salomón es el rey. Y a él, hermanos, en vez de negarle el que siguiera adelante con aquella función, en realidad le dice que está bien, que construya el templo que tanto han anhelado. Pero la respuesta que Dios le da a Salomón, cuando el rey se acerca a Jehová queriendo pedir su autorización, queriendo pedir su bendición para aquella construcción, es una respuesta que a nosotros nos enseña verdades muy importantes acerca de la importancia del templo de Dios. ¿Cuáles son esas verdades? En primer lugar, que lo más importante no es el templo, es el compañerismo con Dios. Si ustedes se fijan, hermanos, en este pasaje que hemos leído, el verso 11 comienza diciendo, con relación a esta casa que tú edificas. Parece que Jehová está reunido con Salomón y están desarrollando toda una agenda y llegan al punto de la construcción del templo. Y el Señor le dice, con respecto a esto que tú quieres hacer, estamos de acuerdo, puedes seguir adelante. Pero le advierte algo muy importante, si tú cumplieres con mis estatutos y anduvieres en mis mandamientos, lo vas a poder hacer, si no, no. Todos nosotros sabemos, hermanos, la historia de la enemistad del hombre con Dios. Nació en el huerto del Edén, allá en el capítulo 3 del libro de Génesis. Existía un decreto por parte de Dios, de todo fruto, de todo árbol podréis comer, menos del árbol del fruto del conocimiento y del mal, del bien y del mal. Desafortunadamente el hombre falló y a partir de aquel momento se enemistó con Dios, dejó de caminar junto con Dios. Ellos desobedecieron, caminaron en desobediencia y todo aquel orden maravilloso que Dios había creado para que ellos lo disfrutaran se echó a perder. Desde entonces el ser humano está enemistado con Dios. Ninguna relación, hermanos, de amistad puede sobrevivir,
puede avanzar, puede desarrollarse o puede crecer si no se respetan ciertos principios o valores fundamentales, que es lo que va a fortalecer esa relación. Jehová le está diciendo a Salomón: está bien, construye mi casa, pero asegúrate de una cosa, asegúrate de estar en paz conmigo. Porque de nada te servirá construir un templo grande, magnífico y maravilloso si tu corazón está lejos de mí. De nada te servirá llevar a cabo esa obra extraordinaria, esa obra admirable, esa edificación que va a llamar la atención de los ojos del mundo si tu corazón está apartado de mí. Es más, nunca podrás terminar esa construcción si tu corazón está apartado de mí. Fijémonos bien que en estas mismas palabras, hermanos, Jehová ya le está advirtiendo a Salomón y a nosotros cuál es el propósito verdadero del templo. El propósito verdadero del templo es que el hombre se encuentre con su Dios para estar en paz con él. Si esto no se cumple, entonces el templo solo es un edificio y nada más. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy en día? En esas mismas palabras, hermanos, el templo es hasta el día de hoy un testimonio público de la presencia de Dios. Cada vez que alguien pasa frente a un templo cristiano evangélico, todo mundo que pasa frente a nosotros en este lugar, en esta calle, tiene en este edificio un testimonio del Dios vivo. Tiene un testimonio del Dios verdadero. Es por esto que todas las congregaciones cristianas, hermanos, anhelan tener un edificio, anhelan tener un templo donde adorar a su Dios. Pero se nos olvida muchas veces que lo más importante no es el templo en sí mismo, sino el compañerismo con nuestro Salvador. Que el objetivo, que el propósito último de esa construcción es que sea el lugar donde nosotros cultivemos esa relación cercana e íntima con aquel que es nuestro Salvador. Este compañerismo con Dios debe entenderse en dos direcciones: hacia arriba en nuestro compañerismo con Dios y hacia los demás en nuestro compañerismo con nuestros hermanos. ¿No les parece a ustedes que es una incoherencia, una contradicción grande decir que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano? Es una contradicción grande decir estoy en paz con Dios, pero no estoy en paz con mis hermanos. El templo, hermanos, debe ser el lugar lleno de paz para con Dios y para con mis hermanos. Un templo es entonces, cuando esto sucede, entonces un templo se vuelve realmente un testimonio que glorifica al Dios que nos ha dado la salvación. Cuando entre nosotros hay paz, cuando tenemos paz con Dios y tenemos paz con nuestros hermanos, entonces testificamos verdaderamente del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el mundo tiene testimonio de nuestro Dios. Pero, hermanos, si esto no se diera, el templo es solo un edificio. El templo es solo un montón de cemento y con todos los elementos y materiales que lleva y nada más que eso. Pero Dios quiere, se lo dijo a Salomón claramente, que si iba a construir el templo, que fuera un lugar donde él y Dios estuvieran en paz. Entonces cumple su propósito el templo de Dios. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que el templo de Dios, el edificio, no garantiza la presencia de Dios. En el verso 13 le dice Jehová a Salomón: si cumplieres mis estatutos, entonces, dice en el 13, habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Estas palabras son importantes, porque con estas palabras el Señor le quería asegurar a Salomón que no pensara que el edificio mismo era el símbolo en donde estaba encerrada la gloria de Dios. Que no se le ocurriera pensar que Dios estaba reducido o limitado a ese edificio. Dios se guardó de esto porque conocía la arrogancia y el orgullo de su pueblo.
Y él no quería alentar la idea, hermanos, de que Israel pensara que la presencia de aquel edificio garantizaba que Dios solo era el Dios de Israel, que Dios solo le pertenecía a Israel. Dios es el Dios de toda la creación. No quería que el pueblo se equivocara. Desafortunadamente el pueblo siguió equivocándose en este sentido. Dios ha llamado la atención de Salomón respecto a que comprenda que él quiere garantizar su presencia en medio de su pueblo. ¿Y cómo iban a garantizar la presencia de Dios en medio de su pueblo? Adorando al Dios verdadero en espíritu y en verdad, haciendo su voluntad, viniendo a Él con corazones llenos de adoración. Entonces Dios habitaría en medio de su pueblo y nunca dejaría a Israel. Esto quería decir que aun y cuando ellos salieron del templo, Dios sigue con ellos. No los va a dejar nunca si verdaderamente saben estar con Él. Un templo, hermanos, puede ser hermoso, pero puede estar vacío de la presencia de Dios. Puede ser hermoso, bello, lujoso, cómodo, llamativo y sin embargo no tener ninguna utilidad espiritual. Es que el edificio es solamente materiales, como ya dijimos, es cemento, madera, hierro, vidrio, todo lo que implica una construcción. Pero si queremos que sea un templo, hermanos, entonces necesita que las personas que están allá adentro se conviertan en adoradores del Dios verdadero. El templo no se vuelve casa de Dios sino hasta que los adoradores comienzan a adorar al Dios verdadero. Entonces se vuelve casa de Dios. Entonces el Señor habita en medio de su pueblo. Fíjense bien que el Señor no dijo, y yo habitaré en el templo. No dijo, y yo habitaré entre mi pueblo. Él viene a habitar entre personas, no en un edificio. Él viene a habitar no en la casa, en la construcción hecha de manos de hombres. Viene a habitar en el corazón de aquellos que están en paz con Él y con sus hermanos. Es importante hacer esta aclaración, hermano. Yo habitaré. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque todos nosotros sabemos que por mucho tiempo diversas confesiones que se dicen cristianas han enseñado y siguen enseñando que Dios está en todas partes. A mí me parece que esta afirmación es correcta, pero muchas veces se menciona de manera maliciosa en el sentido de que se nos hace creer que sea cual sea el templo al que vayas, ahí está Dios. Que sea cual sea la confesión religiosa que practiques, ahí está Dios, porque Dios está en todas partes. Pero este pasaje, hermanos, nos enseña una diferencia importante. Una cosa es que Dios esté en todas partes y otra cosa es que Él habite en todas partes. Pongamos un ejemplo. Nosotros estamos en muchas partes a lo largo del día. Trabajo, estudios, la tienda y tantos otros lugares donde en una jornada normal estamos en muchos lugares, pero habitamos solo ahí donde vivimos, ahí donde pertenecemos, allí a donde nosotros nos referimos como nuestro lugar de habitación. Quiere decir que habitar significa permanecer. Dios está en todas partes, pero no permanece en todas partes. Dios está en todas partes, pero habita en medio de aquel pueblo que le adora, en medio de aquel pueblo que le reconoce como el único Dios verdadero, en medio de aquel pueblo que hace su voluntad por amor al que lo ha salvado, en medio de aquel pueblo que busca restaurar su vida en medio de la bendición de Cristo Jesús. Justamente, hermanos, estas palabras nos están diciendo que aunque Dios habita en todo lugar, sin embargo, no permanece en todo lugar. Lo que nosotros buscamos es que Dios permanezca en nuestras vidas. No solo que esté.
Yo creo que es cierto que Dios está en todas partes, pero lo que el ser humano necesita no solo es que Dios esté, sino que habite en su vida, que participe de su vida, que permanezca en su vida. El que Dios habite en nuestra vida nos asegura que hoy estamos aquí en este templo, adorando al Señor, bendiciendo su nombre, nos gozamos en el servicio, nos gozamos en el culto y al terminar salimos de aquí, pero Dios permanece con nosotros, pero Dios va con nosotros, pero Dios habita con nosotros, pero Él permanece en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, en el templo no se trata de identificar el edificio como el lugar donde Dios permanece o como el lugar donde Dios habita. Dios debe habitar en nosotros. Y para que Dios habite entre nosotros, debemos abrirle nuestro corazón. Debemos reconocerle como nuestro Señor, aceptarle como nuestro Dios, entregarle la vida como nuestro Dios. Por lo tanto, no se trata de ir a cualquier iglesia. No se trata de practicar cualquier confesión religiosa porque Dios está en todas partes. Se trata de ser parte de la iglesia donde Dios habita, donde Dios permanece. Y esa es la iglesia de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Donde nuestros corazones se abren para que Él nos bendiga, para que Él permanezca en nuestras vidas y nos llene de su cuidado y de su bendición. A esa iglesia es a la que debemos asistir. Concluyamos entonces, hermanos, este templo en el que hoy nos congregamos es un testimonio de nuestro Dios. Testifica que Dios ha estado con nosotros, que nunca nos ha dejado, que su bendición ha permanecido en medio de nosotros. Debemos amar este templo porque anuncia que hemos sido capaces de unirnos como hermanos para buscar la bendición del Señor. Cada día que entramos en este templo, debemos recordar que si estamos unidos en una sola mente y en un solo corazón, esta es la casa de Dios. Pero si estamos inmersos en luchas, en batallas, en contiendas y en divisiones, esto es solo un edificio. Mucha gente se confunde con ciertos textos en la Escritura que lo llevan a confusión, como aquel que dice, porque donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está Él. Porque interpretan que basta que con dos personas estén en un lugar y ahí está Jehová. Y ahí habita el Señor. Pero el texto lo que quiere decir es, donde dos o más están en paz, donde dos o más están de acuerdo, donde dos o más están en armonía, allí está Dios. Pero si dos o más están peleando, pero si dos o más están odiando, solo es un edificio. Nosotros buscamos que sea el templo de Dios. Y para que sea el templo de Dios, tenemos que comenzar a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos, al menos como a nosotros mismos. Entonces dejará de ser un edificio y será la casa del Dios eterno. Vamos a orar.